Muchas gracias, Justine. Un aplauso para Justine. Lo haremos a lo largo de esta recta final. ¿Qué hubiéramos hecho sin Justine? Francamente, fue un atrevimiento el convocar este coloquio virtualmente, pero bueno, con ello hemos contado con la participación de 500 inscritos y yo creo que esto nos ha permitido justamente abrir el diálogo más fácilmente. Nos hemos reunido a lo largo de del mediodía para justamente tratar de destacar los puntos principales, sacar las enseñanzas de estas dos jornadas. Por supuesto que no pretendemos ser exhaustivos en nuestras conclusiones. Empezaré recordando que el objetivo de este coloquio era detectar los cambios en las relaciones de género y en la alimentación en relación con o como consecuencia de la urbanización, una urbanización rápida, un solapamiento de sistemas alimentarios distintos, el huerto, el jardín, el mercado, el supermercado, en África, en Asia y en América Latina, problemas de obesidad, de sobrepeso, de desnutrición, productos importados, productos locales, brutos y transformados, todo esto en un contexto marcado por una urbanización muy aguda. Se viven cambios y mutaciones. Hubiéramos podido hacer un coloquio sobre qué es la urbanización y qué es lo que la urbanización no cambia en la relación de género. Por esto, este motivo, hablamos à l'épreuve de, o sea, frente a. Tras todas estas ponencias, todas ellas muy apasionantes, me quedo con tres campos, tres ámbitos en los cuales se están produciendo cambios a trancas y barrancas, pero bueno, primero, el espacio del mercado, el espacio digital, el espacio del mercado. Es la ciudad, es el lugar del comercio, del intercambio, de la omnipresencia del mercado, la mercantilización de la producción alimentaria. La gente en la ciudad comen platos cocinados, procesados. Hay muchos restaurantes. Los restaurantes abundan en las urbes. Y es en esta actividad donde se producen cambios en la repartición entre géneros de las tareas, de las actividades, de los resortes del poder. Lo dijo Esther Katzen para la Amazonia. Paula Dolan lo dijo en el caso de las mujeres hombrunas en los mercados de Abiyán. John Eun Lee y el Hansi coreano y la cocina coreana en Buenos Aires. Nipesh Parat nos habló de este mismo tema desde el ángulo de los paquetes de arroz, la transformación de carne en ñamé, Paula, que se refirió a los mercados fronterizos de Brasil. Hay varios ejemplos, por lo tanto, donde las mujeres irrumpen en espacios que antes eran el privilegio de los hombres, eran coto privado suyo, y también vemos contextos nuevos o espacios en los que los hombres irrumpen en un terreno vedado anteriormente para ellos, a saber, la cocina, considerada como lugar femenino por excelencia. O sea, un doble cambio, una inversión incluso de los papeles, se ha llegado a decir. Este mercado transforma estas relaciones, aunque la transformación todavía está en curso, no ha culminado. El segundo espacio es el espacio digital.
y las redes sociales tienen una gran importancia. Lo vimos en las presentaciones de ayer sobre Malasia y lo que nos dijo Agar el Alami, estudio etnográfico sobre lo que ocurrió durante la pandemia, comentando un poco lo que pasaba en la red de Internet que difumina la frontera entre lo de dentro y lo de fuera, de la casa y fuera de casa. Surgen espacios mixtos en los cuales ya no existe esta división tan drástica de las tareas entre géneros. Segundo ejemplo, las series de televisión. Dos ejemplos. Chef's Table en Netflix por Ana Rosa Santos y Aline Rauso, y lo que nos dijo Christian Fournier, que trabajó sobre la serie Naked and Afraid. Podemos leer esto, interpretarlo como permanencia y resistencia de las fronteras, pero también como un inicio de apertura y cambio. Tercero, al hilo de lo que dijo Livia Barbosa sobre el tema de la impugnación de la carne que hoy vituperan los movimientos flexitarios, vegetarianos, veganos, etc. Hay bastantes diferencias entre los países respecto a lo vegano o lo vegetariano. En Brasil se valora mucho el consumo de carne. La carne en Brasil tiene una raigambre en la cocina y en la alimentación de ese país, pero sí que empieza a haber un movimiento que impugna la omnipresencia de los productos cárnicos en Brasil. El tema del patriarcado también. La impugnación de la carne pues es una manera de vituperar el patriarcado. Hay tesis feministas que subyacen a estos movimientos. Mercantilización, digitalización, impugnación de la carne son tres tendencias muy marcadas, muy contundentes, que se dan por doquier con semblantes distintos, pero que son tendencias con las que habrá que contar. La digitalización abre las puertas de las casas al mundo entero. Gracias a los teléfonos móviles y no solamente a través de la ventana que suponía la televisión antaño. Y lo íntimo irrumpe en el exterior, pues que uno se hace fotos, se hace selfies, las publica, etc. Hay una porosidad, una penalidad. Y luego el tema animal, muy interesante en lo que nos dijo Livia, propone que tratemos de la misma forma los humanos y los no humanos, impugnando esa visión de la naturaleza predominante en las sociedades europeas, con esa separación humano-no humano. Planteando pues una nueva forma de ver las cosas. Son tres pistas que yo les propongo. El reparto de tareas entre géneros aún no ha culminado, pero estamos en un inicio, el inicio de una tendencia que habría que examinar. No sé, es una de las ideas que surgieron durante el almuerzo. Voy a dar la palabra a Damien, que va a ofrecerles otra vertiente. Muchas gracias, Nicolás. Yo también abundo en los agradecimientos a todos aquellos que han permitido la convocatoria de este coloquio.
Justine, Florent, nuestro asesor informático, y otros, y Marie y Geraldine, que son también dos geeks que han grabado todo, lo cual nos va a permitir justamente ponerlos en línea. Gracias. Quisiera hacer un comentario en torno a la repartición por género de las tareas domésticas en materia de alimentación. Sobre todo, ¿quién prepara la comida en casa? ¿A quién le corresponde? La pandemia cambió un poco la situación, hubo un reequilibrio del reparto, lo dijo Ayat, dijo pero que era un cambio coyuntural y que no tenía carácter estructural. Cuando cambien las representaciones, entonces sí se dirá que son cambios estructurales. Hoy está de moda fomentar la alimentación sana hecha en casa, que se opone a la comida basura de fuera, aunque esto no es así. En muchos sitios del mundo se come muy bien fuera también. C'était l'idée de se dire, bon, finalement, à qui incombe la responsabilité d'assurer une alimentation ¿A quién saine? le corresponde garantizar una alimentación sana? ¿Quién cocina? ¿Quién guisa? De présentation. C'était pour l'idée de souligner, voilà, que en faisant cette promotion d'une saine alimentation, Fomentando una dans un alimentación modèle sana, peut-être pré-industriel, un modelo pré-industrialisé, preindustrial, preurbano, finalement, on se soucie peu des conséquences de qui porterait no se toman en consideración las consecuencias, es decir, quién va a asumir este nuevo modelo alimentario. Y francamente yo establecía un paralelo con una comparación con la agricultura familiar, que también plantea ciertas dificultades. Me pregunto, ¿quién hoy quisiera explotar con sus padres una explotación agrícola? La emancipación supone romper los vínculos con estas sujeciones. En una modernidad de tipo urbano, vemos que toda una generación joven se interesa por la cocina. Pour dire qu'effectivement, voilà, cette modernité que finalement nous on a appelée urbanisation, c'était peut-être une manière détournée de parler de modernité, qui est évidemment toujours un concept compliqué à mettre. Modernización puede que se asemeje también a la urbanización. Urbanización es una evolución de la modernidad en el fondo. Y vemos que esto conlleva una emancipación individual, salir del campo, salir de la explotación agrícola, mirar a la ciudad, que sería como símbolo de libertad. Todos somos hijos o nietos de personas que rompieron los lazos con el campo para buscar triunfo en la ciudad. Y nos preguntamos si la modernidad nos llevará a una desertización de las cocinas. ¿Quién sabe? Primer punto. Esta urbanización era una manera de hablar de modernidad. Y se nos ha recordado que la ciudad permite un anonimato, una liberación de las tareas asignadas por género. Nos lo recordó la presentación de Costa de Marfil esta mañana. El concepto de género no debe relacionarse únicamente con el sexo, sino que es una identidad vivida y todo es mucho más complejo. Y la ciudad, que ofrece anonimato y libertad, permite justamente diluir o romper los lazos entre sexo y género. Hemos hablado de parejas hombre-mujer, pero también hay otro tipo de parejas.
y la inversión de los papeles. Las mujeres se hacen cargo del cuidado y los hombres el suministro. Esto puede cambiar, incluso invertirse totalmente. La ciudad, pues, espacio de libertad, modernidad y anonimato, pero también lugar de opresión posible en el caso del cuerpo. La Capadia nos dijo en su introducción cómo en el tríptico ciudad, alimentación, género estaba el cuerpo en el medio. Se puede ejercer una gran presión sobre el cuerpo con normas contradictorias en materia de alimentación. Recuerden, a principios de los 90 se hablaba de género, ciudad y alimentación y se popularizó la idea de metrosexualidad, figura de un hombre varón, urbano, que imitaba un poco la actitud de un colectivo homosexual, centrándose en la necesidad de darle gusto al cuerpo y cuidar de su cuerpo. Bueno, en esta conferencia hemos visto las caras, pero no los cuerpos, y efectivamente esto ha sido una pena, no ver cómo se expresan los cuerpos. Solo tuvimos que conformarnos con vernos las caras bonitas. Muchas gracias. Doy la palabra o cedo el micrófono a Audrey. Muchas gracias, Damien. Gracias a todos. Gracias por estas dos jornadas muy agradables, tengo que decir. Aún voy a ahondar en un punto al que ya me he referido. Al hilo de lo que dijo Damien anteriormente, reiterar que pese a la irrupción del varón en la alimentación, en la tarea de alimentar, hemos apreciado un refuerzo o una consolidación del papel de la mujer. La alimentación en casa, las cosas hechas en casa, la tradición culinaria casera. Esto está muy de moda y la crisis y el confinamiento contribuyen a acentuar y a darle aires a esta nueva moda. Muchos autores han demostrado que el compromiso ecológico, de forma general, tiene un género, es femenino, y que este compromiso se aprecia en la casa, en casa. Las mujeres asumen este papel no porque sean más aptas, más capaces, sino porque han recibido una educación distinta a la que han recibido los varones, pero también porque son las que más sufren del cambio climático y de la destrucción de los ecosistemas. Por eso nos ha parecido importante, para clausurar estas jornadas, la importancia de la tarea física y de la presión mental que se ejerce sobre las mujeres en este deseo de volver a una comida casera, hecha en casa, local, más sana, esta búsqueda de alimentos de calidad. Y un pequeño guiño a cito a mis trabajos con Hayat Zirari en Marruecos. Varias mujeres nos hablaron de su agotamiento físico y mental para poder justamente cumplir con esta normativa de una alimentación buena para la salud, pero que a la vez debe ser sabrosa. La idea es que ahora que los hombres se interesan a la alimentación, pues tienen otras expectativas y en algunos casos pueden reforzar algunos imperativos a los que ya están sometidas las mujeres en la esfera pública.
Así pues, estas mujeres nos confiaban que entonces preferían ir a comer fuera, aunque fuera comida rápida, o utilizar algunos productos industriales, a la vez que tenían conciencias que se alejan de las funciones nutritivas, pero también viendo un espacio de liberación, a la vez que asumían cierta parte de culpabilidad. Pues sí, era un breve paréntesis etnográfico, donde vemos a qué nivel es complejo o es compleja esta relación de género en el marco alimentario y cuán importante es que se continúen los trabajos en este sentido. Muchísimas gracias, era lo que quería decir. Muchísimas gracias y le paso la palabra a Olivia. Je vais me mettre, je vais me démuter, ça va mieux marcher, voilà. A ver, voy a prender el micro para que funcione mejor. Comment? Voilà, pardon pour la maîtrise technique. Sí, no es que sea un experto en la técnica aquí. Je vais avoir le, En todo pas caso, vraiment le mot de la fin. Je crois que c'est Mathilde qui va l'avoir après. voy a tener las penúltimas palabras finales. Para concluir, hago míos todos los agradecimientos dirigidos a los ponentes, a los que han intervenido, a los participantes, al público, todos aquellos y aquellas que han organizado, empezando por Justine. Hemos dicho una y otra vez cuán importante ha sido su papel en la organización y luego las instituciones asociadas. La última observación tiene que ver con la cuestión de la relación entre lo femenino y lo masculino y las reconfiguraciones, transformaciones del ámbito de lo masculino. Tal vez sea un punto teórico, pero necesario en mi opinión. Cuando recibimos las propuestas de comunicación, teníamos anteriormente ya una idea en mente, y es que cuando hablamos de género, hablamos en general de mujeres y de lo femenino. Y la recepción de las propuestas de comunicación confirmó esa idea. De cierta manera es bastante lógico. Si tomamos en cuenta la situación de las ciencias sociales, pues va más bien por este camino, el camino de las asimetrías, las desigualdades que existieron globalmente en detrimento de las mujeres y lo femenino. Y las ciencias sociales consideran más bien a aquellos y a aquellas que más difícilmente acceden a la palabra legítima o al poder. Esta constatación nos lleva a prolongar la excelente puesta en diálogo de Cafidolini hoy por la mañana. A menudo olvidamos que el ámbito de lo masculino también se modifica, que se redefina. Se olvida porque es dominante, es hegemónico. Y evidentemente no queremos impugnar para nada esta dominación, pero se define de dos maneras. El modelo de masculinidad tiene cierta plasticidad favorecida por el medio urbano. Era lo que decía Damián hace un rato también. Hay toda una serie de elementos, la posibilidad de anonimato, cierta relativización de las normas, de la norma de género o en general, y esta relativización estaba vinculada a la densidad de las interacciones en el medio urbano o incluso a la intensidad de los procesos de diferenciación que tienen lugar en la ciudad de manera acelerada, tomando en cuenta los elementos de masculinidad que emanan de todo esto. Hay interpretación de las normas de masculinidad que van hasta la transgresión de las normas. Hay toda una serie de fenómenos que estas transgresiones pueden convertirse en legítimas o incluso dominantes. Y por otra parte, el ámbito de lo masculino
está afectado o redefinido por otro fenómeno. Se nos olvida que el ámbito de lo masculino está afectado por las transformaciones del ámbito de lo femenino mismo, porque lo masculino y lo femenino se construyen mutuamente. Cuando un ámbito se modifica, pues el otro obligatoriamente se modifica también. Y tenemos que tomar muy en serio esta relación dialéctica entre lo femenino y lo masculino. Y es así como plenamente comprenderemos los cambios que afectan uno u otro de estos ámbitos. Y es así como podremos considerar el género como una construcción social, sociocultural, diferente del sexo biológico, una construcción que obviamente posee una dimensión física y material y que se ve formada por las significaciones de las normas, de los valores. Así hemos podido constatar durante estos días hasta qué punto era fructuoso interesarse por figuras limítrofes o híbridas, como las mujeres, hombres, o varones o machos de Côte d'Ivoire, al deslizamiento de lo masculino y femenino, como la transformación de la carne en Niamey, a los impactos de las situaciones excepcionales en el reparto de los papeles, durante la crisis de la COVID en Kuala Lumpur o en Casablanca, o las consecuencias de la transición de un modo de vida rural a un modo de vida más urbano como en Amazonia brasileña. Y para concluir, me gustaría insistir en la diversidad de los objetos presentados, la diversidad de las miradas arrojadas. Era un simposio centrado en los llamados países del sur global, con una mirada de los investigadores que vienen del sur o que viven en el sur, y es la misión del CIGAD, favorecer esta investigación cooperativa entre un país supuestamente del norte y los países de África, de Asia, de América Latina, esencialmente. Vemos las miradas que vienen del sur, llevadas al sur, pero dirigidas al norte, o que vienen del norte y que se dirigen al sur. Y para mí es aquí donde se sitúa el futuro de las ciencias sociales, que se interesen por la alimentación, así como por otros objetos en general. Y es este también el mensaje que hemos querido transmitir desde la primera edición, Montreanville, y del propio libro. O sea que en el futuro número de Anthropology of Food que se está preparando después de este simposio. Y en todo caso, una vez más, todo mi agradecimiento por la participación a todos, a todas, y por la enorme riqueza de estos 2 días.